Vamos a empezar el tema. Les voy a ir compartiendo la pantalla. Y vamos a iniciar el tema que es referente a la unidad número 4 de la cátedra de patología. Es la primera parte que vamos a dar. El tema es neoplasias. Y vamos a empezar con esta imagen que quiero que ustedes puedan ver y puedan describir, tal vez alguno de ustedes pueda describirme qué puede ver en la imagen. Marina, ¿estás ahí? ¿Puedes describirme qué puedes ver en la imagen? Sí, Geraldi, ¿puedes activar tu micrófono y describirme tal vez qué puedes ver en esta imagen? Buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho un poquito más fuerte. Ya, bueno, por mi parte veo que es un niño que tiene, bueno, que está siguiendo un tratamiento, lo que sería la oncología en sí, un niño que tiene cáncer y está Sí, en un tratamiento sería, eso es lo que veo, doctor. una quimioterapia tal vez, ¿verdad? Y es Sí, justamente lo que quiero que ustedes se incentiven con este tema, porque a partir de ahora, de esta primera parte, vamos a avanzar todo referido al cáncer. Entonces vamos a empezar diciendo que el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Los últimos registros que se encuentran en Bolivia son del año 2018, donde aproximadamente 14.915 personas padecen de esta enfermedad que es el cáncer, y de las cuales 9.527 han fallecido. No solamente esta enfermedad va a afectar a las personas adultas, también van a afectar a las personas, a la población infantil. En alrededor de 175,000 casos de la población infantil están afectados con esta enfermedad y cada año mueren aproximadamente 90,000 niños. Y viendo estas cifras, yo quiero que ustedes se pongan la mano en la conciencia y puedan reflexionar sobre este tema, porque nosotros vamos a ser los principales guiadores para estas personas que padecen, para llegar a un diagnóstico temprano y poder solucionar esta enfermedad. El contenido mínimo que vamos a avanzar en esta clase hace referencia a algunos conceptos que vamos a ir manejando. Vamos a aprender a nombrar estas neoplasias benignas y malignas, cómo las vamos a nombrar según la terminología médica. También vamos a ver cuáles son las características clínicas y las características de estas neoplasias benignas y malignas. Vamos a ver los conceptos de grado de diferenciación, la anaplasia y el índice de crecimiento. Y todo va a empezar con esta imagen. Esta imagen refleja una célula y es a partir de esta célula que se inicia la vida. Esta célula tiene una propiedad fundamental en la vida que es dividirse. Al dividirse, esta célula va a generar tejidos, va a generar órganos, va a generar sistemas. De acuerdo a esta división celular, vamos a decir que los tejidos se van a dividir según su crecimiento en tejidos lábiles, en tejidos estables y tejidos permanentes. ¿Y cuáles son los tejidos lábiles? Los tejidos lábiles van a conformar, va a estar conformado por el tejido hematopoyético, va a estar conformado por la piel y diferentes tipos de tejido que se caracterizan
por una multiplicación constante. Van a tener una división celular regularizada por diferentes factores. Por ejemplo, tenemos aquí la imagen de un capilar donde se pueden ver los eritrocitos. Y les comento algo interesante. Los eritrocitos solo viven 120 días. Una vez culminados los 120 días, van a sufrir un proceso de apoptosis. Entonces, va a la médula ósea a generar nuevos eritrocitos. También vamos a ver los tejidos estables o silentes. Estos tejidos estables o silentes va a estar conformados con órganos, por ejemplo, el hígado, los riñones, el páncreas. Van a estar conformados por estas células estables que se caracterizan por una división celular regularizada. Esta división celular necesita de un estímulo, de un factor de crecimiento que va a inducir a esta división celular y recuperación del órgano. Y ahí vamos a ver el ejemplo de un trasplante de hígado. Cuando se hace un trasplante de hígado, no se le dona totalmente el hígado. Va a cortarse el hígado en dos partes, una parte para el donador y el otro para el receptor de la donación. Y esta parte, cuando ya esté conectado con el sistema circulatorio, va a empezar a generar nuevas células tratando de recuperar la estructura del hígado, su forma y peso. También vamos a ver los tejidos permanentes. Los tejidos permanentes van a hacer referencia a lo que son las células que nos van a acompañar durante toda la vida. Dentro de ellas está el tejido nervioso, el músculo esquelético, también se encuentran los tejidos del corazón. Estas células, cuando son dañadas por algún tipo de lesión, no van a sufrir una división celular para compensar la muerte de estas células, sino van a sufrir un proceso de adaptación, como hemos visto en la segunda unidad, para compensar la pérdida de esta célula. Y es así que vamos a ver que la división celular es fundamental para la vida. ¿Y quiénes van a regular este crecimiento o esta división celular? Vamos a ver 4 factores. El principal factor que va a ayudar en la división celular es el ADN, el código genético que nosotros tenemos en cada una de nuestras células. Es la que va a mandar sobre cuánto se tiene que dividir esta célula para conformar un órgano o para reparar un tipo de lesión. Y dentro de ese ADN va a estar conformado por millones de genes. Dentro de ellos se encuentra el protoncogen. El protoncogen es un gen que va a regularizar el ciclo celular. Se encarga de regularizar la división celular. Este gen va a determinar cuántas veces se puede dividir esta célula. Cuando existe una mutación a nivel de este gen, ya no se pasa a denominar protoncogen, se denomina oncogen. Y ya es la causa de que aparezcan estas neoplasias malignas que son conocidas como cáncer. Pero ¿quiénes regulan toda esta división? Toda la división celular. Van a ser los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores van a regularizar y controlar lo que son a los genes del protoncogen. Dentro de estos genes supresores vamos a ver a un gen que hemos conocido anteriormente, que es la P53, y también vamos a ver al RB1, que van a regularizar el ciclo celular. Ellos van a controlar cuando un tejido se está dividiendo mucho, van a proceder a intervenir para inhibir este crecimiento, esta división celular. Otro factor que va a regularizar el crecimiento
son los genes de reparación del ADN. Como ven en esta imagen, el ADN es una cadena de polímeros, de aminoácidos que van a estar y que cada uno tiene su lugar. Pero cuando hay una mutación, se puede producir defectos en la transcripción de este ADN y son estos genes de reparación que tratan de ayudar a acomodar estos aminoácidos para evitar estas mutaciones y por lo tanto la generación de enfermedades o síndromes. Sin embargo, cuando estos genes no pueden reparar esta cadena, inducen a la apoptosis, que es la muerte celular programada. Y ya conociendo todo esto, vamos a definir lo que es una neoplasia. Y la neoplasia hace referencia a un crecimiento nuevo. Significa crecimiento nuevo. Neo, nuevo, plasia, crecimiento. Entonces, la neoplasia nos hace referencia a un aumento de células, pero no nos dice si son benignas o si pueden ser malignas. Y junto con esta definición, vamos a ver otras definiciones de término, como son el cáncer. El cáncer va a ser un trastorno genético de mutaciones que van a provocar estas neoplasias, pero del tipo malignas. Todas las neoplasias malignas pasan a ser cáncer. ¿Y quién estudia el cáncer? Va a ser la oncología. Esta ciencia se va a encargar sobre el estudio de las neoplasias malignas esencialmente, pero también estudia las neoplasias benignas. Y muchas veces nos confundimos las neoplasias con lo que es el tumor. El tumor es solamente el aumento de volumen. Puede ser por un agente invasor. Si, por ejemplo, nosotros nos astillamos un dedo, esa parte se va a hinchar y vamos a tener el signo del tumor. Pero no significa que tenemos una neoplasia o cáncer. Entonces tenemos que saber diferenciar estos términos. Asimismo, vamos a ir diferenciando las neoplasias de las hiperplasias. Si ustedes recuerdan en la unidad número 2, las hiperplasias eran el aumento en el número de células, pero este aumento de número de células son de células normales, como ustedes pueden ver en el esquema del lado izquierdo, son células normales. Pero cuando hacemos referencia al cáncer, va a haber sí una hiperplasia, pero esta hiperplasia va a ser también de células anormales. Aquí ninguna célula es normal, tienen diferentes núcleos, tienen núcleos pequeños, grandes, van a tener diferentes formas. Entonces, ahí podemos ver una gran interrogante resuelta sobre si hiperplasia es también sinónimo de cáncer. Y ya vemos que no es sinónimo. Ya definiendo y ya sabemos lo que son las neoplasias, que son crecimientos nuevos, vamos a aprender a cómo llamarlas, cómo se denominan estos crecimientos nuevos. Y vamos a definir que las neoplasias se van a dividir en dos tipos, las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Las neoplasias benignas van a llevar el sufijo oma en todos los tejidos a las que afecte. ¿Sí? En el caso de las neoplasias malignas, todas las neoplasias malignas van a llevar el sufijo sarcoma. Pero existen excepciones. Por ejemplo, en los tejidos epiteliales glandulares se van a pasar a denominar adenomas. Adeno, que significa el tejido glandular, y omas, ya hemos dicho, que hace referencia a que es una neoplasia del tipo benigna. Igualmente, en los tejidos epiteliales no glandulares, vamos a ver que también se van a denominar papilomas. Estas papilas van a hacer referencias a lo que es el tejido epitelial no glandular
y OMA, que hace referencia a lo que son las neoplasias benignas. ¿Qué pasa con las neoplasias malignas? Hemos dicho que todas las neoplasias malignas van a llevar el sufijo sarcoma. Sin embargo, vamos a ver que estas se van a pasar a denominar así cuando pertenecen al tejido mesenquimático. Entonces, todas las células que van a derivar de este tejido van a llevar este sufijo de sarcoma. Pero cuando proviene estas células malignas del tejido epitelial, van a llevar el prefijo carcinoma. Entonces, en la boca tenemos generalmente un epitelio. Las neoplasias malignas en un epitelio van a denominarse carcinomas y se pueden dividir en 3 subgrupos: los adenocarcinomas, los carcinomas epidermoides y los carcinomas mal diferenciados. Los adenocarcinomas van a hacer referencia, hayamos dicho, ¿qué significaba adeno? Significaba glándulas, ¿verdad? Entonces hay una alteración de las células del epitelio de las glándulas. Y por eso pasan a denominarse adenocarcinomas. En el caso de los carcinomas epidermoides, hace referencia a lo que es la piel. El cáncer en piel se pasa a denominar carcinoma epidermoide. Existen también otro tipo de cáncer, de carcinomas, que son mal diferenciados, que cuando nosotros vemos en el microscopio, no vamos a poder diferenciar si son células epiteliales, tal vez se trataría de un queratinocito, tal vez era un condrocito. Entonces lo vamos a denominar carcinomas mal diferenciados. Existen también otras excepciones, por ejemplo en el tejido mesenquimatoso de la sangre, van a pasar a denominarse leucemias. El cáncer en las células de la sangre se llama leucemia, pueden ser linfomas. Y también hay otra excepción que son los melanomas, que pese a que termina en oma, hace referencia a una neoplasia maligna, a un tipo de cáncer. Y vamos a practicar un poco. Cuando vemos esta imagen, ya hacemos referencia a qué tipo de tejido. ¿Alguno me puede decir a qué tipo de tejido estamos viendo en esta imagen, en la imagen superior? Tejido óseo. Exacto, es un tejido óseo y vamos a, por lo tanto, va a denominarse osteo. Cuando escuchemos la palabra osteo, significa tejido óseo. ¿Y cómo se va a denominar cuando existe una neoplasia benigna? Se va a pasar a denominar osteoma. Entonces, cuando escuchemos el término osteoma, se nos tiene que venir a la mente que es un tumor benigno por la terminación oma y que se hace referencia al tejido óseo. Entonces, hay un crecimiento anormal de las células del tejido óseo en determinada región. ¿Y qué pasa con su contrario, que son las neoplasias malignas? Cuando se encuentran estas células anormales, este crecimiento anormal en el tejido óseo, va a pasarse a denominar osteosarcoma. Entonces, sarcoma va a ser un sufijo que se coloca a todas las neoplasias malignas. Cuando hacemos referencia a osteosarcoma, vamos a pensar que es una neoplasia maligna, es un tipo de cáncer, pero en el hueso, porque estamos hablando de un tejido óseo, osteo. Y aquí vamos a ver otro ejemplo que hace referencia al cartílago. El cartílago, en términos médicos, se denomina condro. ¿Y cómo se va a denominar su neoplasia benigna? Se va a denominar condroma. ¿Y cómo se va a denominar en una neoplasia maligna? Se va a pasar a denominar condrosarcoma. Entonces, aquí vamos a ver una tabla
donde se va a especificar todos los sufijos que podemos ver. Por ejemplo, en hueso, hemos dicho un osteoma, en cartílago, un condroma, en tejido adiposo, un lipoma, en tejido fibroso, un fibroma, en tejidos de vasos se va a denominar hemangioma. En tejidos linfáticos, linfangioma. ¿Y qué pasa con su contraparte? Si se trataría de una neoplasia maligna, vamos a ver osteosarcoma. Entonces, cuando nos veamos en un artículo, este paciente tiene un diagnóstico de un condrosarcoma, vamos a pensar que tiene cáncer en las articulaciones, porque hace referencia a condro, articulaciones, y sarcoma, una neoplasia maligna, por lo tanto, un cáncer. Un liposarcoma, hacemos referencia a un cáncer en el tejido adiposo. Un fibrosarcoma en el tejido fibroso. Un hemangiosarcoma, el cáncer en los vasos sanguíneos. Y así podemos pasar a denominar todos los tejidos que se encuentran en el cuerpo humano. También vamos a ver algunas excepciones, por ejemplo, que les decían los melanocitos. Todos tenemos lunares y esos lunares se conocen en terminología médica como nevos. Y nevo va a ser un crecimiento anormal, pero del tipo benigno. ¿Y qué pasa con su contraparte? Una neoplasia maligna va a pasarse a denominar melanoma. Y el melanoma, pese a que termina en oma, es una neoplasia maligna de estas células que nos van a dar el color, que son los melanocitos. Otras excepciones son las leucemias que hemos dicho, la leucemia eritrocítica, por ejemplo, la leucemia linfocítica. Y en tejidos musculares, aquí vamos a ver el leomioma, que hace referencia leo a músculo liso y oma a las neoplasias benignas. En caso de músculo estriado, rhabdo, mioma a las neoplasias benignas, leomiosarcoma, sarcoma a las neoplasias malignas y rhabdomiosarcoma a un músculo estriado que está sufriendo de una neoplasia maligna. Entonces ya sabemos cómo denominar a estas patologías. Y vamos a decir que se pueden dividir en neoplasias benignas y pueden denominarse también neoplasias malignas. Las neoplasias, haciendo recuerdo, son el crecimiento de nuevas células y puede ser el crecimiento de nuevas células también, pero del tipo maligno. Y entonces vamos a ver qué características van a tener estas neoplasias benignas. Las neoplasias benignas se van a caracterizar, como ustedes pueden ver en el esquema, de dos componentes principales. Van a tener un parénquima y van a tener un estroma. Lo que está de blanco es un estroma y lo que está de rojito, que está un crecimiento normal de estas células, que ustedes pueden ver redondas, ovaladas, triangulares, hace referencia al parénquima. Entonces, todos los tumores benignos tienen estos dos componentes. Sin embargo, hay algunas excepciones, pero que vamos a ir conociendo esto de manera clínica. Y aquí les tengo un corte histológico donde ustedes pueden ver las dos partes que tienen estas neoplasias benignas. Un estroma que va a ser caracterizado por un tejido conjuntivo, también va a ser caracterizado por vasos sanguíneos que van a nutrir a este crecimiento celular, porque cuando una célula se divide necesita oxígeno, necesita nutrientes para poder sobrevivir. Entonces, es gracias a este estroma que las células anormales van a poder sobrevivir.
y el parénquima, que constituye todo lo que ustedes pueden ver, lo moradito, que son células neoplásicas. Son células anormales que han empezado a crecer tras una mutación en su código genético. Ha habido una mutación en este código genético y estas células hijas van a ir replicándose y van a ir formando este tipo de neoplasias. ¿Qué otras características más va a tener las neoplasias benignas? Van a tener 4 principales características. El grado de diferenciación, vamos a ver la velocidad de crecimiento, la invasión local y otra característica que son localizadas. Entonces no nos tenemos que olvidar de estos 4 puntos que les estoy mencionando para determinar si es una neoplasia benigna o una neoplasia maligna. Y vamos a ir con estos primeros puntos que están de color celeste, que es por ejemplo, localizado. Todas las neoplasias benignas son localizadas. Se localizan solo en un lugar. No pueden diseminarse, no pueden infiltrarse, no pueden aparecer en otro tipo de órganos. Y aquí podemos ver una fotografía de una neoplasia benigna, un fibroma, que es causado cuando nosotros estamos comiendo y hablando y nos mordemos. Entonces va a producir una alteración en algunas de las células de la mucosa yugal y va a empezar a formarse este fibroma, que como ustedes pueden ver es localizada, no se va a difundir. Y cuando hablamos de diseminación, vamos a hablar de invasión local. Generalmente las neoplasias benignas se localizan en un solo lugar y no tienden a invadir otros tejidos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen de abajo un hemangioma, que hemos dicho que era hemangioma. ¿Alguno de ustedes me puede más o menos indicar el sufijo oma? Estamos hablando de una neoplasia benigna, ¿no ve? Y hemangioma, ¿qué hace referencia? Pues hace referencia a vasos sanguíneos. Entonces, hay una proliferación de vasos sanguíneos en esta lesión y que se va a caracterizar por una neoplasia benigna localizada en esta área. No va a invadir otras áreas, solamente se localiza en ese lugar. Otro ejemplo que vamos a ver y que muchas de las mujeres hemos padecido, que son los abultamientos en las mamas, que a veces nos asustamos, pero se trataría de un fibroadenoma. Un fibroadenoma significa tejido fibroso, tejido glandular, y estamos hablando de una neoplasia benigna. Entonces, como ustedes pueden ver, se ve los componentes que tienen estas neoplasias benignas, que hemos hablado de un estroma y un parénquima, y es el estroma que va a dar este aspecto encapsulado a esta neoplasia, y si nosotros hacemos un corte histológico a esta muestra, vamos a ver esta imagen, donde nos muestra un fibroadenoma, que miren, está separado por un tejido conectivo de lo que es el tejido mamario normal. El tejido mamario normal es de esta forma y miren cómo se ha producido esta formación de células anormales conformando lo que es un fibroadenoma. Entonces va a ser una alteración de estas células de las glándulas y también de los fibroblastos. Otro ejemplo que vamos a ver es el leomioma de útero. Y vemos nuevamente las características macroscópicas. Son generalmente encapsuladas estas neoplasias, son fáciles de retirar para un cirujano. Entonces podemos retirar estas neoplasias, estos crecimientos, y si los vamos a analizar bajo el microscopio. ¿Y qué vemos en el microscopio? Vamos a ver esta imagen
donde podemos ver que se parecen. Si ustedes notan, se parecen estas células a estas células, pero están muy desorganizadas. Miren, es un componente vertical acá. Estamos hablando de un músculo liso, ¿verdad? Pero que se encuentra en el útero. Entonces estamos viendo una disposición vertical, pero ¿qué pasa en esta área? Estamos viendo una disposición bien irregular, algunas son horizontales, otras son verticales. Entonces este es un crecimiento anormal, desorganizado de estas células que están mutando y que se están continuamente dividiendo por falta de estos reguladores que hemos hablado al principio. Y aquí vamos a ver justamente las cápsulas que hemos hablado, un estroma que va a proveer de vasos sanguíneos, va a proveer de tejido conectivo, de nutrientes a estas células anormales que se están continuamente dividiendo sin control. ¿Y cuál es la otra característica? La otra característica es la velocidad del crecimiento. Entonces, vamos a decir que estas neoplasias, para crecer y dividirse continuamente, necesitan de un aporte sanguíneo. Pero también necesitan de espacio. Y vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo un microadenoma en la glándula pituitaria. Y vamos a recordar un poco de anatomía. La glándula pituitaria, ¿dónde se encontraría? ¿Alguno de ustedes sabe dónde se encuentra la glándula pituitaria? ¿Perdón? ¿En la silla turca? Exacto, en la silla turca. Y ustedes han visto lo que es el esfenoides, ¿verdad? En esa cajita se encuentra la glándula pituitaria, que es la glándula maestra que va a regularizar todo lo que son las hormonas. Todas las hormonas, todas las glándulas van a estar bajo el mando de esta glándula pituitaria. ¿Y qué pasa si esta glándula es afectada por estas neoplasias? Sufre algún tipo de mutación, una célula que constituye esta glándula y empieza a crecer sin control. Y se forman estos microadenomas, que ya cuando estamos diciendo microadenomas, estamos haciendo referencia nuevamente a que son neoplasias benignas, tienen un crecimiento lento, se dividen lentamente estas células. Y como les dije, va también depender del espacio. Cuando no hay una buena irrigación, estas células pueden sufrir una necrosis por isquemia. Hemos avanzado ya lo que es las necrosis, los tipos de necrosis, y vamos a recordar que las necrosis isquémicas se producen por falta de irrigación, falta de oxígeno, de nutrientes. Entonces, estas células malignas o este crecimiento nuevo puede sufrir un proceso de necrosis y puede solucionarse así. Sin embargo, también puede infiltrarse y puede desplazar lo que es el hueso. Y ahí ya estaríamos frente a algo muy, muy difícil de tratar. Y en esta segunda imagen vamos a ver los leomiomas que hemos visto histológicamente ya antes. Y vamos a hacer referencia que son de crecimiento lento, pero miren cómo va afectando al útero. Se va anidando en todas partes, pero esto crece en años. Generalmente, las neoplasias benignas necesitan mucho tiempo para producir esa expansión, ese tumor que nosotros podamos ver clínicamente y decir, ah, tiene una neoplasia benigna. Otra característica de las neoplasias benignas son el grado de diferenciación. Y aquí vamos a retomar nuevamente con los fibroadenomas, que son muy conocidas, y vamos a ver qué diferencias ustedes pueden ver de un tejido mamario normal y aquí de un crecimiento anormal, un fibroadenoma estaríamos hablando. Hemos dicho que tiene su cápsula y miren su cápsula fibrosa que lo separa del tejido normal, pero que en similitud son muy parecidas.
¿Ustedes ven algunas diferencias? Sí, tal vez lo que es la matriz, ¿verdad? Que está más disperso acá y aquí está muy unidito, pero son similares, son bastante similares. Miren los conductos que tienen, los conductos ductales, y aquí también vamos a ver esos conductos. Pero lo anormal de este tejido es que está en continua división. Está continuamente dividiéndose sin control. No hay algo que regularice y pueda permitir la maduración de este tejido. Entonces aquí vemos con mayor aumento cómo es los lóbulos mamarios que les estaba diciendo, las glándulas, los conductos excretores de lo que es la leche. Y aquí también podemos ver, son bastante irregulares, están bien diseminados, pero son similares. No hay mucha diferencia macroscópicamente entre lo que son el tejido normal y las neoplasias benignas. Sin embargo, vamos a ver todo lo contrario cuando veamos las neoplasias malignas. Y vamos a empezar diciendo que es un crecimiento anormal de estas células. Vamos a ver, miren acá en este esquemita vemos unas células estrelladas, vamos a ver células redondas, vamos a ver triangulares, miren esos núcleos. Todo eso hace referencia a las neoplasias malignas. Y recordando un poco, y vamos a determinar qué es una anaplasia y qué es el pleomorfismo, porque para saber sobre neoplasias malignas tenemos que aprender estos dos términos. Cuando hacemos referencia a las anaplasias, significa pérdida de diferenciación. Por ejemplo, un adipocito, hemos visto que era una célula redondita y blanca, ¿verdad? Pero cuando está afectada a nivel de su cadena de ADN, esta célula que es un adipocito, va a aparecer un epitelio. Entonces, no se parece a un adipocito, pero si vemos su código genético, eso tenía que ser un adipocito. Entonces, es la falta de diferenciación de las células. En el caso del pleomorfismo, vamos a ver que es una alteración en la estructura y forma de estas células, por ejemplo, y puede incluir también los núcleos. Aquí vemos dos núcleos, miren. Vemos aquí una célula medio cuadrada, aquí vemos medio ovalada. Entonces hay una alteración en la forma de estas células, en los núcleos, porque hay núcleos grandes, hay núcleos pequeños. Entonces todo eso tenemos que ir viendo y se va a denominar pleomorfismo. Entonces, cuando veamos una laminilla histológica, vamos a decir, aquí tenía que estar epitelio, pero parece cartílago. Entonces, este tejido es anaplásico, no se ha diferenciado. Y sufre de pleomorfismo porque he visto a mayor aumento y hay células triangulares y las células deben ser redonditas. Entonces, ahí vamos utilizando estos términos. Y vamos a ver que en las neoplasias malignas pueden dividirse en neoplasias bien diferenciadas, en neoplasias moderadamente diferenciadas, en neoplasias totalmente indiferenciadas. ¿Qué hacemos referencia a bien diferenciadas? Vamos a ver este primer gráfico, que se trata de un leomiosarcoma. Entonces hemos dicho que terminaban en sarcoma las neoplasias malignas, ¿verdad? Leomioma significa músculo liso. Hay una neoplasia del músculo liso, pero si vemos el músculo liso normal y el músculo liso de esta neoplasia, se parece. Van a tener la misma forma y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí se encuentra el leomiosarcoma y esta parte es tejido normal. No hay mucha diferencia.
apenas podríamos diferenciar que se puede ver un poquito de tejido conectivo aquí alrededor que trataría de diferenciar este tipo de células, pero si lo vemos son muy parecidas. Entonces decimos que esta neoplasia está bien diferenciada. Y cuando está bien diferenciada, todavía cumple su función. Todavía puede aportar en la función del órgano afectado. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran neoplasias moderadamente diferenciadas? Y vamos a ver a la segunda imagen. Cuando vemos esta segunda imagen, vamos a ver tejido de cartílago. Son un condrosarcoma, estamos viendo. Y vamos a ver que hay células, miren, grandes. Hay células con núcleos muy grandes, núcleos pequeños. Y existe un pleomorfismo. Un pleomorfismo, vamos a ver una anaplasia porque no hay células que se parezcan unas con otras. Entonces, pero tampoco se diferencian tanto porque sabemos que esto es cartílago. Se parece al cartílago, algunas células están con pleomorfismo, pero hay todavía cartílago. Entonces, su función van a cumplir al 50%, no van a cumplir del todo. Y se van a denominar neoplasias moderadamente diferenciadas. Y cuando hablamos de totalmente indiferenciadas, vamos a hacer referencia a esta imagen. Miren esta imagen. Esta es una célula muy grande. Miren, aquí al lado hay una célula muy pequeña. Aquí hay una célula muy alargada. Ninguna de estas células se parece una con la otra. Entonces, no se puede determinar si es epitelio, si es cartílago, si es tejido conectivo. No se puede diferenciar. Entonces, son neoplasias totalmente indiferenciadas. No sabemos qué tejido está y por lo tanto no van a poder cumplir la función. Si estamos viendo, por ejemplo, un osteosarcoma y que está totalmente indiferenciado, el hueso puede ser muy quebradizo, no cumple la función de resistencia, se va a fracturar continuamente. También vamos a ver una característica muy singular en esta laminilla, que son las mitosis tripolares. Esta es una figura mitótica. Estamos viendo una célula a punto de dividirse. Pero no se está dividiendo en dos, mire, se está dividiendo casi en 3 células. Entonces, ahí podemos ver otra de las características de las neoplasias malignas. Y aquí vamos a ver también, este es un leomiosarcoma, que hemos dicho, neoplasia maligna, y un tejido muscular liso. No va a haber diferencia con el miometrio. No hay algo que nos diga hasta aquí es el leomiosarcoma y a partir de aquí es el miometrio. No. Puede encontrarse células anormales dentro del miometrio, aunque sea unita, sí. Y esa unita va a empezarse a dividir incontroladamente y va a empezar a formar otro leomiosarcoma. Entonces, estas células malignas tienden a infiltrarse, tienden a metastatizar. Y la metástasis es creación de nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Pero al dividirse continuamente, también necesitan de vasos sanguíneos, de nutrientes que hemos dicho. ¿Y quiénes van a proveer? Va a proveer el mismo tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. Pero aparte, estas células malignas van a empezar a crear su propio sistema circulatorio, sus propios vasos sanguíneos para poder seguir proliferando y infiltrarse en los demás tejidos. Pero a veces los vasos sanguíneos no se forman tan rápido como cuando se divide el tejido y se producen estas áreas de necrosis que ustedes pueden ver y que pueden ver, miren, está muy guindito. Es un área de necrosis que este leomiosarcoma se ha estado dividiendo las células
El músculo lo hizo tanto y tan rápido que hay algunas células que no reciben nutrientes ni oxígeno y empiezan a producir necrosis por isquemia, se van sufriendo este proceso y formándose estos focos necróticos. Y aquí vamos a ver un sarcoma. Un sarcoma que también podemos ver, miren cómo hay un pleomorfismo. Miren, esta célula tiene 2 núcleos. Miren, esta célula tiene todo el núcleo muy grande. Acá tiene un núcleo pequeño. Miren, esta célula es muy pequeña. Entonces podemos ver esas características de pleomorfismo, de anaplasia, que no se parece este tejido a este otro tejido. Y así podemos ir diferenciando bajo las laminillas de qué tipo de patología se trata. También vamos a ver 2 conceptos que se parecen mucho, que son las displasias y las anaplasias. ¿Alguien me puede decir qué era una displasia? Nadie se acuerda. La displasia va a ser son las células anormales, ¿no ven? La diferenciación celular anómala. Pero ¿qué lo diferencia de la anaplasia y del cáncer? Porque estas displasias van a tener igual formas irregulares, miren, células grandes, pequeñitas, triangulares, cuadradas, y las anaplasias y el tejido anaplásico o las neoplasias malignas también tienen formas irregulares, miren, tiene un núcleo en forma de Y, este es grande, este es triangular, este está ovalado. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser en el ordenamiento. En un tipo de displasia, las células no van a infiltrar lo que es la lámina basal y van a estar anómalas, pero en orden. En cambio, las células anaplásicas van a penetrar la membrana basal y pueden también estar desorganizadas dentro de un tejido. No se pueden ver las hileras, pero acá sí se pueden ver las hileras. Otra de las características es justamente la velocidad de crecimiento. Estas células hemos dicho que se dividen continuamente y masivamente. Van a crear sus propios vasos sanguíneos para seguirse dividiendo porque son células anormales. Su código genético ya está alterado. Y van a empezar a dividirse, infiltrarse y metastasizar, produciendo tumores secundarios. Mientras más diferenciado sea, más indiferenciado sea, disculpen, va a crecer más rápido. Mientras bien diferenciado sea, va a crecer más lento. Entonces, si todavía se parecen a sus células normales, su crecimiento todavía va a ser lento, pero mucho más rápido que una neoplasia benigna. En cambio, si son completamente distintas a sus células normales que están al lado, contiguas, entonces van a crecer de manera indiscriminada. Y aquí vamos a ver otra característica, que es la invasión local. ¿Y qué ven en la imagen? Van a ver estos 4 conceptos. Las neoplasias malignas van a infiltrar, van a invadir, van a destruir y van a penetrar en otro tipo de tejidos. Y eso es lo que vemos en este cáncer oral de piso de boca. Hay una infiltración de los tejidos. Ha afectado, miren, a lo que es la lengua, el piso de boca y parte de las encías. Ha habido invasión, miren, el espacio de lo que era la lengua ya ha sido rebasado por el crecimiento de estas células anormales. Destrucción. Si hacemos y retiramos todo este cáncer, estas células anormales, va a haber una gran destrucción de los tejidos normales. Casi ya no va a haber lengua, casi no va a haber piso, no va a haber encía. ¿Y con qué vamos a cubrir todo eso?
tenemos que también pensar en eso. Y la penetración, cuando vemos este tipo de lesiones, ya tenemos que pensar, tal vez hay en otros órganos. Entonces, ahí vamos a ver la última característica de las neoplasias malignas, que justamente son la formación de metástasis, formación de nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Y miren cómo esta célula, este crecimiento anormal ha invadido el vaso sanguíneo y ha empezado a migrar a otro tipo de tejidos donde se van a adherir y van a volver a crecer, van a volverse a dividir y van a formar otro tipo de neoplasia. A esta migración de estas células anormales se conoce como metástasis. Y así vamos a ver que ya hemos conocido las neoplasias benignas, las neoplasias malignas, y vamos a conocer un tercer tipo de neoplasias, las neoplasias del tipo mixto o los tumores mixtos. Dentro de estos tumores mixtos vamos a ver dos tipos que van a diferenciarse sobre otros, que es el adenoma pleomorfo, que este tipo de tumor va a estar, es un tumor mixto, tiene características tanto de neoplasias benignas como de malignas, pero tiene tendencia a lo benigno. Y vamos a ver este otro tipo de neoplasias, que son los tumores mixtos malignos de glándulas salivales o los tumores de Wilms, que son neoplasias que tienen características también de neoplasias benignas, pero sobre todo se va hacia el lado maligno. Entonces, este tipo de neoplasias mixtas van a tener ambas características. Y hemos dicho que el adenoma pleomorfo es una de las neoplasias mixtas más conocidas. Y dentro de ellas vamos a ver que el adenoma pleomorfo va a tener una proliferación de células mioepiteliales, un componente de tejido mesenquimal dentro de una matriz mixoide. Entonces estamos viendo tres tipos de tejido, células mioepiteliales, estamos viendo tejido mesenquimal, estamos viendo matriz mixoide y una cápsula fibrosa. Este adenoma pleomorfo tiene cápsula. Entonces podríamos decir que se trataría de una neoplasia benigna, pero vamos a ver más adelante cuál es su característica maligna. En el caso de los tumores mixtos de glándulas salivales, vamos a ver igual diferentes tipos de componentes. Un componente epitelial disperso, un estroma fibromixoide, vamos a ver islotes de hueso y cartílago. Imagínense, en glándulas vamos a encontrar hueso. Entonces, ya estamos viendo que estas neoplasias se han diferenciado en hueso. Y la mortalidad de este tipo de patologías, de este tipo de tumores, es aproximadamente de 30 a 50% a los 5 años. Entonces, no viven mucho las personas que lo padecen. Otro tipo de neoplasia mixta es el teratoma. El teratoma se va a caracterizar porque tiene células maduras y también tiene células inmaduras. Y cuando hablamos de teratoma, nos vamos a hacer referencia a las células totipotenciales que van a dar lugar, si ustedes se recuerdan en embriología, a los diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Se pueden diferenciar en pelo, se pueden diferenciar en dientes, se pueden diferenciar en músculo esquelético. Entonces, estas células totipotenciales son células inmaduras que aún no se han diferenciado, pero que siguen en el cuerpo. Y se encuentran y se ubican y se empiezan a dividir y pueden producir diferentes tipos de neoplasias. Por ejemplo, este teratoma que se ha encontrado en el útero, pueden ver dientes, pueden ver pelo. Estas células inmaduras se han diferenciado en tejido de diente, de una odontogénesis,
y han formado todo lo que es un molar. Y otras células inmaduras se han diferenciado en pelo y han formado lo que es esta estructura. Entonces, este tipo de neoplasias también son diferentes a las que hemos visto. Y otros términos que también vamos a aprender están los amartroma, que va a ser una masa originada de células maduras, pero desorganizadas. Entonces son tejidos que van a estar totalmente desorganizados. Y aquí vamos a ver un síndrome que también se puede ver y manifestar en boca, que es el síndrome de Cowden. Este síndrome de Cowden va a producir amartomas en todo el cuerpo humano. Generalmente afecta a los pulmones, pero también puede manifestarse a nivel de la mucosa oral. Como ustedes pueden ver, son adipocitos que se encuentran en estos tejidos. Miren en lo que es el labio, miren lo que es en la lengua. Son, como dice su concepto, una masa originado de células maduras, pero que están desorganizadas. No deberían estar adipocitos en la lengua, pero están. Y miren la laminilla histológica, cómo se ve las células de los adipocitos en este tipo de mucosa. Aquí les he dejado algunos links que si quieren pueden ver este link, copiarse, tomarle una foto y ver el caso clínico del síndrome de Cowden. También vamos a ver otro término que es el coristoma. El coristoma va a ser restos heterotópicos de células. Son células que no deberían estar en esos lugares, pero que se han quedado y han empezado a dividirse. Y aquí vamos a ver un caso clínico que es muy bonito, que es una laminilla histológica. Se trata de un paciente que ha venido con dolor en la lengua. Tiene una masita en la lengua y le molesta al hablar. Y entonces el médico ha tomado una biopsia de ese lugar que está en induración y se ha visto esta imagen histológica. Y aquí ustedes pueden ver hueso en lengua. Entonces es un resto heterotópico de un osteoblastocito que ha empezado a generar hueso en medio de lo que es la lengua. Entonces podemos ver también este tipo de patologías, de migraciones celulares que no deberían ubicarse en ese lugar. Entonces vamos terminando lo que es esta clase y vamos a empezar a recordar todo lo que hemos avanzado en esta clase bajo estos casos clínicos que vamos a ver. Este es el primer caso clínico, que se trata de una paciente de 22 años que va a venir a su consulta. Ustedes ya son futuros odontólogos y les va a decir que le ha empezado a crecer una masa en la región del cuerpo mandibular desde hace 6 años. Tiene 6 años creciendo, pero como no le molesta, entonces no le ha dado importancia a la paciente y ha seguido ahí. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de una característica que es la velocidad de crecimiento. Este crecimiento anormal ha tardado 6 años en formarse. Es mucho tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer el odontólogo como ustedes van a hacerlo? Va a pedir un examen complementario. En este caso, quiero ver qué tanto abarca este tumor. Voy a pedir una radiografía periapical, una radiografía panorámica. Y en esta radiografía panorámica pueden ver la extensión de la lesión. Miren, tiene límites. Entonces aquí vamos a ver que está localizado en la parte izquierda. Está asociado tal vez a lo que es este tercer molar, pero no ha infiltrado más. No ha afectado a otros huesos, no ha afectado a lo que es el diente. Se ha quedado ahí.
Entonces ahí vemos otra característica que está localizado, no ha infiltrado, que se refiere a lo que es la invasión localizada. Y vamos a ver histológicamente cómo se ve en el microscopio este caso. Y para poder reconocer, vamos a irnos a embriología. ¿Cómo se forma un diente? Aquí está una lámina dental. Aquí vamos a ver un retículo estrellado. Vamos a ver la pulpa dentaria que se está formando. Aquí se forma el esmalte. Y aquí podemos ver una laminilla histológica de cómo se forma el diente, para que ustedes puedan reconocer en la laminilla patológica lo que se está viendo. Entonces, lo normal es ver esto que es la dentina, esto va a ser el esmalte y esto es la pulpa. Y aquí vamos a ver que están los ameloblastos formando lo que es el futuro esmalte. Aquí está la dentina, los odontoblastos están formando dentina y aquí está encapsulado la pulpa dental. Y aquí vamos a ver la histología de ese crecimiento anormal que hemos visto en el paciente. Y vamos a ver que miren aquí qué tejido hemos dicho que se encontraba acá. ¿Qué tejido era este? ¿Alguno me puede decir? Es dentina, ¿verdad? Miren la dentina. Toda esta área rosadita es dentina. Dentina, dentina, y miren, aquí está la dentina. Estos espacios, hemos dicho que eran los ameloblastos. Los ameloblastos formando lo que es el esmalte. Y vamos a ver también esmalte en estos espacios. Entonces, es bien irregular. Esto no tiene la forma de un diente, ¿o sí tiene la forma de un diente? No, ¿verdad? Miren cómo está están procesando los ameloblastos, el esmalte. Y este moradito es cemento, que aquí no lo hemos podido ver, pero así se ve el cemento. Entonces se ve una combinación de tejido desorganizado. Se ve dentina, se ve esmalte, se ve cemento. Entonces no hay, se parecen estos tejidos, pero están desorganizados. No están en la forma que deberían estar, pero se parecen. Y esa es otra característica de estas neoplasias que vamos a hablar. Se parecen. ¿Qué tipo de neoplasias hemos dicho que se parecían? Ahí yo les dejo el interrogante. Y aquí estamos viendo ya las laminillas del caso clínico, que es lo que hemos visto acá, es bajo mucho aumento. Y lo que estamos viendo acá es ya un aumento menos. Y se puede ver lo mismo, miren, lo que son los esmaltes, la dentina, vamos a ver todo esos tejidos desorganizados. Por lo tanto, vamos a decir qué tipo de neoplasia se trataría. ¿Alguno me puede decir bajo las características que hemos avanzado? Hemos dicho que ha crecido en 6 años, mucho tiempo. Está localizado, tiene su cápsula. Hemos visto en la radiografía panorámica que está bien limitado, que podemos sacar bajo una cirugía. Vamos a decir también que las células que están en esta masa se parecen al diente. Entonces, ¿de qué tipo de neoplasia se trataría? ¿Algunos de ustedes puede decirme? Benigna, doctora. Neoplasia. ¿De una neoplasia benigna o maligna? Es Benigna. benigna, doctora. Doctora. Exacto, es una neoplasia benigna, porque ha tardado mucho tiempo, se encuentra localizado, tiene márgenes y se puede sacar. Y vamos a ver cómo se va a denominar. Ya hemos aprendido cómo se denomina. Este tejido hace referencia a lo que es el órgano dental, ¿verdad? Y vamos a decir cuando hacemos referencia a los dientes, ¿cómo se denomina? Odonto, ¿verdad? ¿Y cómo se denominaba las neoplasias benignas? ¿Qué terminación tenían? Oma.
OMA, doctor. ¿verdad? Entonces se trataría de un odontoma, Odontoma. ¿no ve? Porque es tejido dental, odonto, y la terminación OMA que se referencia a que se trataría de una neoplasia benigna, un odontoma. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente. ¿Cómo se ha solucionado este caso? Te voy a silenciar, por favor, Luzmila. En este caso, vamos a ver que se ha solucionado con la cirugía. Se ha extraído esa masa y el paciente ha tenido que ya tratar de recuperar el hueso perdido mediante otro tipo de placas de titanio que ha ido recompensando la pérdida ósea. Vamos a ver este segundo caso, que se trata de un paciente de 24 años. Y miren cómo se ve este paciente. Miren la simetría facial que existe. El principal síntoma les dice que ha sido solamente hace 3 años. No ha tardado mucho. Pero miren qué grande es el abultamiento, el tumor que ha producido. Hemos dicho que tumor es aumento de volumen. No sabemos si se trata de una neoplasia benigna, maligna, o puede ser tal vez que le hayan golpeado y se haya hinchado, ¿verdad? Entonces vemos aquí una característica que es la velocidad de crecimiento. 3 años para producir una malformación, un aumento de volumen bastante significativo. Vamos a ver las fotos intraorales de este paciente. Miren cómo se ve este crecimiento anormal. ¿Pueden determinar dónde empieza y dónde termina? No se puede determinar, ¿no ven? Para eso vamos a pedir tal vez una radiografía para ver si se puede ver. Y miren esta radiografía. Miren cómo ha destruido el tejido óseo. Cómo ha invadido y miren cómo se lo está comiendo las raíces de las piezas vecinas. Cómo ha desplazado, miren, este diente está totalmente horizontal. Los ha movido, ha destruido y se ve las características de infiltración. Se ha visto la característica de penetración en los tejidos, destrucción de los tejidos vecinos y penetración en otros tejidos, ¿verdad? Porque aquí ya está afectando los dientes y el hueso mandibular. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, también por el tiempo tenemos que pensar que posiblemente haya migrado a otros órganos. Y es una característica de ciertas neoplasias, que es la metástasis. Y vamos a recordar un poco de lo que es la formación de las piezas dentarias. Aquí ustedes pueden ver los ameloblastos, el retículo estrellado, que va a ser el futuro, ¿no ve? El esmalte, la cámara intermedia, un tejido conectivo. Entonces, también vamos a ver estas laminillas histológicas de este caso clínico. Y aquí les puse que hay, miren las anormalidades en las células. Hay pleomorfismo, miren este núcleo chiquitito y este núcleo, miren, ovalado. En la forma de las células. Miren la forma de esta célula, es gigante. Y miren este otro tipo de célula. Hay atipia celular. Entonces, vamos a ver en mayor aumento la diferencia. Hemos visto ya en una laminilla previa cómo son los ameloblastos. Y cómo ahora han cambiado. Miren cómo ha cambiado los ameloblastos. No parecen ameloblastos. No parece tejido dentario. Aquí miren que hemos dicho esta Y era un proceso de mitosis. Está produciéndose mitosis en esa célula. Entonces, ¿de qué tipo de neoplasia se trataría bajo estas características? Geraldine. Maligna, doctora.
¿sí? Se trata de una neoplasia maligna. Tiene todas las características de ser una neoplasia maligna. Sí, doctor. ¿No ve? ¿Y cómo lo vamos a denominar? Bueno, ahí está. Como afecta al epitelio de los ameloblastos, y cuando hemos dicho que las células del tejido epitelial están con anomalías, pasan a denominarse carcinomas, ¿verdad? Y como son los ameloblastos los afectados, se llama carcinoma ameloblástico. Ese es el diagnóstico de este paciente. Tiene un carcinoma ameloblástico, que es cáncer también, pero de forma generalizada. Es un carcinoma ameloblástico. Y este último caso que vamos a ver, para que ustedes puedan diferenciar de otro tipo de patologías. Y esta paciente viene por este aumento de volumen y por eso hemos sacado la foto acá, para que ustedes puedan ver el aumento de volumen de esta zona, donde están las glándulas parotidias, que bueno, se trataría de una neoplasia mixta. Y vamos a ver también que estas neoplasias mixtas tienen características tanto benignas como malignas, hemos dicho, ¿verdad? Benigna porque tiene límites, miren, tiene ciertos límites, porque miren también hay anormalidades, si ustedes ven, y es justamente su característica maligna, que puede ser infiltrante, puede tener estos bracitos externos de células anómalas, pero que aún así del tejido normal se van a ir diferenciando. Y este adenoma pleomorfo se ve histológicamente así. ¿Y qué vemos de anormal acá? Miren, ¿cómo era una glándula parótida normal? Una glándula parótida normal tenía acinos mucosos, tenía acinos serosos, tenía estos conductos, ¿verdad? Y estos conductos no eran así o eran circulares, ¿verdad? Tenían un ordenamiento celular bastante marcado. Pero en un adenoma pleomorfo, miren cómo se están malignizando. Ahí está este pleomorfismo, esta anaplasia, porque miren, no se puede diferenciar los acinos mucosos de los serosos, no se puede diferenciar bien. Miren, este conducto no tiene lumen, no tiene núcleos. Miren, algunas células no tienen núcleos y otras células tienen, ¿verdad? Están en procesos de mitosis, miren. Entonces, hay una alteración a nivel de la forma de las células. Y esta es su característica maligna de este adenoma pleomorfo. Y miren lo que es la cirugía que se le ha realizado a la paciente. Se le ha extirpado todo lo que es esta masa anormal. Entonces, con esto damos con concluido el tema de hoy día. Espero que ustedes puedan aprender y puedan detectar estos casos a tiempo, porque si nosotros detectamos estos crecimientos anormales a tiempo, el paciente todavía tiene opción de vida. Si nosotros detectamos en casos muy destiempo, estos pacientes van a fallecer. Tenemos que interrumpir lo que es el crecimiento celular. Espero que se haya atendido. Entonces nos vamos a ver el siguiente jueves para seguir avanzando sobre este tipo de neoplasias. Benignas, malignas, vamos a ver ciertas características. Vamos a hablar todavía del cáncer. Sí, Geraldine. Doctora, una consulta. ¿El pólipo sería benigno o sería maligno, doctor? El pólipo es un crecimiento, sí. Es una de las excepciones. Es una neoplasia maligna, pero que es un crecimiento hacia el interior de los intestinos generalmente. Vamos a ir Entonces, diferenciando, pero esas ah, características. Más ya, adelante doctor. en la segunda parte, ¿ya? Está bien, gracias, doctor. Ajá.
Disculpe, doctora, buenas Sí, tardes. Tengo una pequeña duda. claro. Respecto a las neoplasias mixtas, en caso de su extirpación, como hemos visto ahorita en el caso clínico, Ujú. ¿puede ocurrir algo después? ¿Puede tener problemas posteriores, tal vez por el hecho de ser maligno también? ¿O se Sí, corta ahí? generalmente son neoplasias recidivantes. Si no cortamos bien, si no hacemos cuando se hace la cirugía, se tiene que tomar un margen de seguridad, porque son tumores mixtos que tienden a malignizarse también. Entonces se toma cierto tipo de distancias para hacer la escisión de todo lo que es el tumor y parte de células normales. Pero sí existe todavía aún así recurrencia de estos tumores. No es que eliminamos este tumor y se elimina el cáncer. Puede ser que, como les decía, al tener estas características malignas, basta que una célula normal haya migrado más allá para producir nuevamente este tumor o esta neoplasia. Entonces sí, pese Está a bien, a doctora. las maneras, por eso justamente vamos a ver los tratamientos de cáncer, que son las quimioterapias, las radioterapias, que afectan también a células normales. Espero que les haya gustado. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Doctora, una preguntita sobre la Sí, queilitis actínica. perdón. Sobre la queilitis actínica, ¿cuál es una enfermedad por la boca o por ese lugar de la región de la boca? Y ¿es benigna o maligna? Eso quería preguntarle, doctora, sobre la queilitis actínica. Bueno, queilitis actínica. Ahí te tienes que ir fijando y basándote en la nomenclatura. Por ejemplo, ahora hemos avanzado que todas las neoplasias vamos a tener diferentes terminaciones, sufijos, hemos dicho, ¿verdad? Los omas van a ser característicos de las neoplasias benignas y los sarcomas en las características malignas. Entonces, cuando me estamos hablando de queilitis, que hemos dicho que termina en itis, hemos avanzado en la tercera unidad, ¿verdad? De inflamación. Podría tratarse de una inflamación de este tipo de células, pero sí tendremos que ir averiguando si se trata de una inflamación patológica o netamente por un agente defensivo, ¿sí? Muchas gracias. Si no se encuentra dentro de las neoplasias, las queilitis. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, damos por concluida esta clase teórica. Espero que les haya gustado y nos vemos para la segunda parte de este tema tan bonito que son las neoplasias y para que ustedes puedan ir reconociendo también. Entonces, que tengan buena tarde. Hasta Hasta luego. luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora.